En un mundo manejado por las redes sociales, te podés encontrar con cualquier cosa. Tenés que saber qué elegir. La RZ es la mejor opción. Información justa. Unidos triunfaremos. Llega para construir un puente político con las generaciones del siglo XXI y ofrecer al pueblo argentino un nuevo amanecer de grandeza nacional y justicia social. Conducido por Juan Gabriel Lavaqué, colaborador directo del general Perón y defensor del gobierno de Isabel Perón, ante los ataques de los golpistas de 1976, siempre al servicio de la unidad del movimiento peronista y de su triunfo en 2019. Amigos, compañeros, argentinos en general, muy buenos días. Hoy sí que corresponde, es un hermoso día en Buenos Aires. No sé la temperatura, pero debe andar por los 15 grados con un sol radiante. Un día peronista, si me permiten. De eso decían en tu época, ¿no? Luis María Sojit, el relator de fútbol, decía que era un día peronista cuando había mucho sol, un día lindo, digamos. Bueno, este es un día peronista, lamentablemente nada más que por el sol, porque por lo otro no estamos bien, estamos con muchos problemas. Va a ser el tema de este programa en el cual va a saludar los Quiques solamente desde la mesa, porque Paola por 4 programas más, 3 o 4, no va a poder venir. Tiene un problema de mudanza que dicen los entendidos que es la ocasión de mayor trauma y estrés que se conoce, ¿no? Mudarse de casa. Sí, dicen eso, mudanza, la muerte de un ser querido y el despido de un trabajo son los peores estreses a los que una persona puede estar sometida. Bueno, y Quique me acaba de decir que va a hacer un esfuerzo impresionante. Voy a estar ausente un par de semanas. En 3 programas porque va a tener un castigo terrible. Un amigo lo ha invitado a visitar Grecia y el mar Egeo en un barco de propiedad del amigo, así que yo le acabo de decir aquí que de las cosas más hermosas que yo he visto en el mundo, el mar Egeo y las islas griegas del mar Egeo, sobre todo 2 que son sensacionales, Santorini y Mykonos, fantásticas, realmente fantásticas. Debe ser lindo todo. Está la isla de Patmos, que está más cerca de Turquía, pero sigue siendo griega. Bueno, ahora se me confunde un poco los tantos, que es la isla donde vivió sus últimos años San Juan Bautista. Ajá. Y ahí escribió el Apocalipsis, ya ciego, sí. Se lo dictó a uno de sus ayudantes. Y si te corres un poco más y vas en barco, llegate a Éfeso, la ruina de Éfeso, porque en una colina que está pegada a la ruina, que vas en pocos minutos en taxi, está la casita donde vivió sus últimos años la Virgen María. La Virgen María se fue de Jerusalén porque la apedreaban, la perseguían, a San Juan Evangelista también, y San Juan se fue a cuidarla a Éfeso, y ahí murieron los 2, San Juan en Patmos, en la isla, y la Virgen en la casita de la colina, en las afueras de Éfeso. Te lo recomiendo. Cuánta historia que hay en todas esas islas. A mí me hablan de Rodas, por ejemplo, Rodas también. De Lesbos, la isla de Lesbos, también, cuyas habitantes originarias eran las lesbianas. La famosa lesbiana. Sí. ¿Y por qué? Porque todos los hombres se fueron a la guerra. Pero ahora no son lesbianas, son unas chicas muy bonitas para navegantes de barcos deportivos. Delfos, donde estaba el oráculo. Claro, claro. Que siempre antes de ir a la guerra iban al oráculo a consultarlo, y el oráculo siempre, porque ante la pregunta era ¿moriré en la guerra? Y la respuesta era siempre morirás, no, vencerás, pero no le decía dónde estaba la coma. Morirás, coma, no vencerás. O morirás. O morirás, no, coma, vencerás. Bueno, de cualquier manera, Grecia, como para compensar, como si hubiera una ley de compensaciones, al lado de esas bellezas increíbles, y de su gente, que es fantástica, son divertidos. Eso de que rompen platos al final de un baile real, tiene sus problemas, los mismos problemas que hoy comenzamos a tener nosotros, porque los que tengan buena memoria recordarán, puede haber sido en el 2008, 9, 10 o por ahí, tuvieron una crisis tremenda de la cual no se han recuperado,
Bueno, porque... déjame leerte la nota de La Nación del 20 de agosto, de ayer la nota. Ayer. Grecia deja atrás el rescate, pero la Unión Europea no está para festejos. Esto publicaba hoy La Nación. Después de una crisis que llevó al borde del Grexit, o sea, la salida de Grecia de la Unión Europea. De Gran Bretaña. No, Grexit. La salida de Grecia. Grecia pone punto final hoy a 8 dramáticos años de tutela internacional y recomienza a financiarse en los mercados. La zona euro termina así con la pesadilla de la deuda griega, pero Europa atraviesa una crisis política sin precedentes y a pesar de una sensible recuperación económica, el bloque sigue siendo vulnerable. Y a lo que se refieren es a la tutela del FMI, que le llevó 8 años de descontrol total. Grecia tenía un desempleo del 27,5%, y gracias a la tutela del FMI y hoy logra salir y seguir pedaleando sola sin las rueditas de la bicicleta del FMI, está en el 20% el desempleo, o sea que están bárbaros, ¿viste? Sí. ¿Esto es lo que nos espera a nosotros?, pregunto yo. Desgraciadamente por el camino vamos, quizás no tengamos el 25% de desempleo, quizás un poco menos, pero a este ritmo me parece que lo vamos a pasar, si siguen ser, porque noticias de todos los días, cierran fábricas, ayer mismo me enteré, una amiga que tenía la única fábrica de carritos de supermercado que existía en la Argentina, la única, cerró. ¿Por qué? Y porque es más barato traerlos de China. Claro, bueno, eso pasó en Grecia. Lo que ocurre es que en Grecia, por ser miembro de la Comunidad Económica Europea, tuvo una rigidez mayor, no solo porque lo exigía el Fondo Monetario y el Banco Europeo, el Banco Central Europeo, sino porque Alemania, la principal acreedora de Grecia, que era Alemania, y le exigía también una austeridad muy estricta. Han pasado las de Caín, realmente. Uno escucha los relatos de algunos políticos y economistas griegos y de la gente en general, y es de terror. A mí me tocó puede haber sido en el 2014, o por ahí cerca, asistir a un congreso del partido Le Parti de Gauche, el partido de la izquierda de Francia, que se convocó el congreso, éramos 500 delegados de todo el mundo para apoyar a Tsipras, el líder griego de la resistencia al fondo. Ese hombre triunfó en las elecciones, ese domingo fue el último día del congreso. Triunfó en las elecciones, lo festejamos, me acuerdo, en la Plaza de la República, pero al día siguiente lo apretaron y no duró 48 horas, tuvo que aceptar las exigencias del Fondo Monetario. Sí. Es de terror. Bueno, esta es las buenas y las malas noticias de Grecia. Pero volviendo a lo nuestro, que es lo que nos preocupa fundamentalmente, yo no digo que estemos como Grecia ni que vayamos a estar, pero comienza lo que podríamos llamar la resistencia popular a estas medidas, la resistencia popular organizada. Resistencia hubo desde el primer momento, desde que se anunció que podíamos llamar al Fondo Monetario Internacional para que nos colgara del cuello este salvavidas de plomo que nos ha colgado. Pero ahora ha comenzado una resistencia organizada y lo más visible de ello es la jugada audaz, interesante, de Pablo Moyano, el hijo de Hugo Moyano, que ha logrado reunir a las dos CTA, al grupo que se llama la Corriente Federal, Sindical Peronista Federal, la que preside Palazzo, el bancario, y algunos otros gremios, que promete crear un polo político sindical dentro y se me ocurre que fuera de la CGT también, porque ahí hay también organizaciones sociales o movimientos sociales de base que están apoyando a Pablo Moyano. Vamos a ver cómo evoluciona eso, pero es un tema y es una noticia para los que luchamos y sostenemos que hay que resistir las medidas del fondo y resistir directamente el acuerdo con el fondo. Es una noticia halagadora. A ver, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que están intentando cocinar estos muchachos? Bueno, en la CGT se está dividiendo las aguas más o menos como en el resto del campo político en general.
los gordos, los que se llaman los gordos, que en definitiva de una u otra manera manejan el triunvirato, salvo Smith, y manejan se me ocurre que el Comité Central Confederal, que es el órgano decisivo, podrían llegar a tener mayoría los gordos, porque tienen más delegados, más afiliados, etcétera. Estos gordos son los que no quieren enfrentar seriamente, en serio, la política del gobierno y Fondo Monetario, mientras que lo que ahora se ha formado, con Moyano, etcétera, lo que nombré recién, están sosteniendo que hay que rechazar el acuerdo. Nosotros sostenemos desde este programa y desde el primer día esta postura. Ese acuerdo tiene que ser rechazado por el Parlamento, en donde es clave la votación de los peronistas, tanto en Senado como en diputados. Y ahí estamos. Es una batalla que no se ha resuelto. Por supuesto que el gobierno tiene resortes muy poderosos, económicos, periodísticos, tiene un blindaje mediático impresionante, el apoyo desde el exterior. Habrán visto ustedes que sale a hablar Macri en cualquier asamblea donde hay gente del exterior y lo apoyan. Yo me acuerdo con Alfonsín pasaba exactamente lo mismo, lo llenaban de elogios en el exterior y acá se hundía el país en la hiperinflación. Y con De la Rúa también pasaba. Y con De la Rúa, sí, pero es que no es casualidad. Estos proyectos del Fondo Monetario o acuerdos, propuestas o exigencias del Fondo Monetario vienen manejados directamente desde los centros financieros internacionales, con asiento en especial en lo que ustedes ya conocen, que nosotros llamamos el lobby anglosajón israelí, Estados Unidos, Inglaterra e Israel. De modo tal que cuando estornudamos nosotros para resfriarnos nos aplauden, cuando nos sanamos el resfrío nos castigan. No sé si han leído las definiciones de Capusotto. Dice que es lo que es un banco, Fondo Monetario en todo caso. Un hombre que te vende un paraguas caro cuando hay sol y te lo quita cuando llueve. Sí, es que sí, es eso. Bueno, pero volviendo a lo nuestro, bienvenido Quique, bienvenido a Solange, que está a cargo de la producción, bienvenida, a cargo de las cámaras, y gracias por los compañeros que están en el control. No está Paola Wilke, como decíamos, ha tenido un problema de mudanza, va a estar entre 3 y 4 programas ausentes. Pero déjame contarle a nuestra audiencia qué tienen que hacer si quieren contactarnos a nosotros. Bueno, primeramente las redes sociales. El Facebook pueden encontrarnos como Unidos Triunfaremos, o en Twitter, @UnidosSónica. También pueden mandarnos un mail, unidostriunfaremos@gmail.com. Y después, bueno, también tenemos los libros, Juan Gabriel, que siempre mostramos acá en el programa. Y yo te digo, insisto, tu libro básico es acá está, AMIA, ¿verdad o fraude? ¿Qué tiene que hacer quien quiere tener este libro? Bueno, encontrarlo por ahí en alguna librería vieja, porque lamentablemente está agotado, pero podrían intentar pedirlo por internet a Marcela Walde, Marcela Walde con H, Ualde, @hotmail.com, o a Unidos Triunfaremos, tal cual, Unidos Triunfaremos, pero con doble U inicial, Unidos Triunfaremos, @gmail.com. Deben quedar muy pocos ejemplares, ya no está en librerías, ya no está en ninguno de los centros de distribución y venta que teníamos. Por un lado es bueno que se haya agotado, reimprimimos 1000 ejemplares más, se han agotado también, pero no va a haber una nueva reimpresión. Honestamente ha quedado un poco desactualizado. Lo que pasa es que para los que quieren investigar el tema AMIA es una especie de vademecum, porque yo en él volqué toda la documentación que se podía publicar de la investigación sobre la AMIA, la cual demuestra que es una investigación tramposa. Este es el mérito del trabajo, ¿no? Y el motivo de su permanencia, sin duda. Pero ahora estamos, ya que estamos en libros y que Quique ha abierto el tema de los libros, estamos ampliando Editorial Reconquista y ya tenemos 2 libros en preparación. Uno del doctor Antonio Lloveras, un abogado sanjuanino que fue fiscal de Estado, juez penal en San Juan, que ha escrito un libro sobre
¿Qué es el justicialismo? La esencia del justicialismo, las propuestas fundamentales del justicialismo. Un libro que vamos a editar con la editorial Reconquista y que seguramente va a estar en disponibilidad para todos en un mes y medio aproximadamente. Y un segundo libro de una profesora de la Sorbona, María Pumier, que es nuestra amiga, viene a la Argentina periódicamente, tiene buenas conexiones acá, y que ha escrito un libro sobre un hecho importante que ha sucedido en Francia en los últimos 2 meses, que es muy poco conocido porque no han difundido la gran prensa, pero en Francia hubo un debate y una votación muy importante sobre si se legalizaba el alquiler de vientres y fue rechazado por los franceses y por el Parlamento francés. Y ella ha escrito un libro que se llama justamente Alquiler de vientres y un nuevo renacer. Un libro pequeño, va a tener unas 100 páginas, que también lo va a editar Editorial Reconquista y que seguramente puede estar un poco antes que el de Lloveras. Estos 2 libros los vamos a tener en venta. Si ustedes quieren pedirlo individualmente, siempre a marcelagualde@hotmail.com. Y si lo quieren pedir en cantidad, porque van a haber ofertas para colegios, en un caso unidades básicas en el otro, lo pueden hacer a el email de Solange Paz, que va a ser la encargada. No, directamente a Unidos Triunfaremos, me ha puesto Solange, acuérdense, es con doble U, Unidos Triunfaremos, @gmail.com, y ella los va a ir anotando para reservar los ejemplares de ambos libros. Y terminamos con los libros y pasamos a una pequeña cortina musical. En esta tierra, lo mejor que tenemos es el pueblo. Hagámoslo realidad triunfando, unidos en 2019. Ese es el objetivo de Unidos Triunfaremos, el programa de Juan Gabriel Lavaqué y sus colaboradores, que se emite por Sónica Más. El tema de hoy va a ser la urgencia de encontrar un tercer candidato peronista. Pero antes de eso, quiero darles una noticia que me acaba de pasar nuestra productora Solange Paz. Hoy comienza la última etapa, porque ya viene de antes, de una huelga de los docentes universitarios, que están en problemas con el gobierno porque les está ofreciendo, primero fue un 15%, con una inflación que ya todo el mundo sabe que va a llegar a pasar el 30%, de los cuales les dio un 5% y ahora les ofrece un poquito más de 10,8%. Y por supuesto los docentes, que no son faquires sino seres humanos como nosotros y tienen que comer, vestirse, etcétera, van a ir a la huelga porque están realmente cansados de promesas que no se cumplen o de promesas que ni siquiera se hacen. Desde hoy y hasta el viernes van a hacer a su vez una marcha universitaria que, por el nombre que le han puesto, estimamos que es de docentes y también de estudiantes universitarios. Les recuerdo que cuando uno habla de universitario en la capital federal, esto incluye al Colegio Nacional Buenos Aires y seguramente al Colegio Pellegrini, Carlos Pellegrini. De modo tal que nuestra solidaridad con ellos, la marcha va a ser el 30 de agosto, nuestra solidaridad con ellos, les deseamos suerte y los acompañamos. Les pedimos que si necesitan difundir algún comunicado o algo semejante, que nos lo manden. Y ahora sí, el tema central del programa de hoy, que vamos a conversar con Quique, la urgencia de encontrar un tercer candidato. Quique, yo ayer he distribuido un comunicado, hoy lo voy a distribuir, recién ayer. Sí, porque ya me estaba preguntando, no me llegó. Ayer lo he escrito. Si lo distribuiste ayer, lo perdí. Con la amable colaboración de Solange Paz. Sí. Y lo voy a distribuir hoy, en donde sostengo de que en este momento el panorama del peronismo es muy grave, muy preocupante. Gravísimo, preocupante, no el del peronismo, el de la nación argentina. Es más que sin duda. preocupante. Bueno, las dos cosas, sí, efectivamente. Sí. Pero sobre el problema de la crisis nacional se agrega algo que agrava la crisis nacional, y es la propia crisis del peronismo. Yo creo que se ha llegado a un punto, la peor de las situaciones para nosotros, para el país, para el peronismo, y es que se han dividido tajantemente entre dos sectores y ninguno de los dos representa realmente el pensamiento de Perón. Es decir, por un lado están los que la prensa del régimen, la prensa de la dependencia, llama los peronistas racionales porque les conviene a ellos, que son los que están
en este momento personificados por Pichetto, Urtubey y compañía, que en definitiva tienen un barniz peronista, pero están en una posición de comprensión, entre comillas, en la práctica de apoyo al plan neoliberal de Macri. Y coquetean con él, lo apoyan cada vez que hace falta. Anteayer La Nación ha sacado algo que duele, pero que es la verdad. El mejor hacedor de leyes para el gobierno es Pichetto. No son los senadores de Cambiemos. Eso por un lado. Si por el otro lado, los senadores del Globo Amarillo. ¿Perdón? Están dibujados. Están dibujados, ya no existen. Son de cartón, son siluetas de cartón. No tienen iniciativa política. Que ocupan una banca. Y por eso yo creo que están pensando en el apoyo de Pichetto, y aún me adelanto a una candidatura peronista que los apoya, o sea, que los comprenda y los abarque a ellos, si les fracasa el muleto que tienen, que es María Eugenia Vidal, porque la preocupación que tienen es que junto con Macri, María Eugenia está descendiendo abruptamente. Bueno, en las mira, encuestas. déjame leerte una nota que salió en La Política Online y que me puso, la verdad, me puso los pelos de punta. Macri y Vidal salen a contener a Tinelli para enfriar sus contactos con el peronismo. El hecho de que esté Tinelli como una alternativa por el peronismo, porque también salió Jorge Rial, el chimentero de la tarde del Canal 2, salió a decir que Tinelli va a ser candidato por el peronismo. Y por otro lado, ahora Larreta y Vidal salen a contener a Tinelli para enfriar sus contactos con el peronismo. Quieren evitar que sea candidato por el peronismo. Este viernes salió de recorrida por Villa Itatí. Tinelli salió de recorrida por Villa Itatí. Y vos fíjate, cuando yo estaba al frente de la comunicación del proyecto Segunda República, la campaña que lancé para promocionar la figura de Adrián Salvucci como candidato era casualmente, y sin imaginarme que existiera la posibilidad de que Tinelli verdaderamente iba a ser un candidato real. El eslogan era Salvucci o Tinelli, emulando al Bradeno Perón. Es siempre encontrar un enemigo no creíble, porque Braden no era un candidato en aquel entonces, si bien representaba un montón de cosas, lo mismo acá, un candidato que no existe pero que representa un montón de cosas. Tinelli, ¿qué representa Tinelli? Tinelli representa la banalización, la estupidización del público, el hipnotismo a través de la pantalla, la cosificación de la mujer, tanto que hablan de movimiento ni una menos. El programa de Tinelli lo único que muestran son minas moviendo el culo, es nada terriblemente más. discriminador de las mujeres. Por eso mismo, o lo grosero, lo chabacano, la degradación cultural. Degradación a nivel de mercancía. Todo eso representa a Tinelli. Y ahora que Tinelli aparezca como una opción válida para competir por una campaña presidencial, es terrible. Cuando a mí se me ocurrió esto de Salvucci o Tinelli, era para poner en una figura, que era Tinelli casualmente, o el orden o el desorden. El desorden lo representa Tinelli, o la degradación, llámalo lo que quieras. Y acá se ha convertido en una realidad. Y están, por un lado, Vidal y Larreta tratando de contenerlo, no sea cosa que Tinelli se convierta en un fenómeno que pique en punta, y por otro lado, el peronismo tratando de seducir a un personaje como Tinelli, o al revés, no sé, esto explícamelo vos, si es un personaje como Tinelli tratando de seducir a un peronismo para subirse a su estructura y usarla como escalera para llegar a la presidencia. En este caso aquí que me pongo en una posición un poco más, a lo mejor más crítica, ¿no? Si esa posibilidad está siendo analizada por la señora Vidal, y dijiste por Rodríguez Larreta, ¿sí? Es decir, por Macri, ¿sí? Y simultáneamente por algunos peronistas, significa que hay una profundísima crisis hasta de inteligencia, no solamente ya de
de lealtad a los principios de cada uno, en el gobierno y en el peronismo el racional, como dice La Nación y Clarín. ¿Cómo podés pensar seriamente, vos, Vidal, vos, Rodríguez Larreta, que Tinelli puede ser un candidato? Esto de por sí ya es un disparate y una ofensa a la política argentina. Y si esto está anidando en la mente afiebrada de algún peronista, estamos realmente fregados, como dicen los españoles. Esto no puede ser, pero es índice de la decadencia y de la situación delicada que tenemos. Pero antes de, me imagino que ya nos van a hacer señas de un corte porque tenemos una dictadora detrás del vidrio ahí. Antes de eso, es bueno que digamos dos palabras también, así nos damos pie para analizarlo. ¿Cuál es la otra opción de los grupos peronistas en general? Y es Cristina. En este momento... Te leo la otra noticia. Dale. Clarín. Clarín del día 19. Mauricio Macri. Muchos me dicen que no me conviene que Cristina termine presa. El presidente habló de las revelaciones de corrupción. Además, en una entrevista por TV, evaluó el escenario ante las elecciones del 2019. Y Macri dice que no le conviene que Cristina vaya presa, porque si va presa no va a poder ser candidata, y que a Macri le conviene una Cristina candidata. Bueno, esa es la especulación que hacen. Es de una bajeza moral e intelectual tan profunda. Lo dijo Macri, dan ganas de llorar. Muchos me dicen que no me conviene que Cristina, o sea, la acción presa del gobierno para presionar que la tomen presa a Cristina o no, depende de si le conviene electoralmente a Macri o no. Esto salió en una entrevista que le hizo Andrés Oppenheimer. Y lo dijo Macri. Para la CNN, y lo dijo Macri, textual. Lo que yo digo es que no estoy para hacer lo que me conviene ni a mí ni a mi gobierno. Es que, Kiki, acordate lo que decía Perón, el pescado siempre se pudre por la cabeza. Si Macri, presidente del país, jefe del oficialismo político, piensa así, pobre país. Sí. Y lo dice. Sí. No siente bochorno y vergüenza al decirlo. Déjame leer textual para que no quepan malas interpretaciones. Andrés Oppenheimer, en esta entrevista, Macri le contesta: muchos me dicen que no me conviene, Cristina, que vaya presa. Primero es lo que está pasando en el país. Es fundacional para la Argentina. Lo que yo digo es que no estoy para hacer lo que me conviene a mí ni a mi gobierno. Bueno, el tema es que frente a este gobierno, que ya, insisto, yo coincido con Quique, ha perdido totalmente la iniciativa política, no tiene ningún plan B, ni A, ni B, ni Z, ni X. Existe la otra posibilidad, pero estoy hablando de la realidad, no de lo ideal, de Cristina. Se la están presentando como la opción anti-Macri para que haya una polarización. Yo quiero remarcar un hecho. Cristina, en su discurso en el Senado con motivo del tratamiento de la ley de aborto, ha tenido definiciones muy claras. Yo se las agradezco. No coincido con ella. Ha dado pie a una nota mía que he difundido la semana pasada, haciendo ver los desvaríos que ha dicho Cristina respecto a la doctrina o al pensamiento político de Perón. En ese sentido, desvarío. Lo ha dicho diciendo que era peronista, por lo tanto tengo derecho a criticarla como peronista. Cristina se ha definido, primero, quiere armar un colectivo, no un movimiento, o mejor dicho, para ella existe ya un colectivo nacional y popular que ahora, después de Alfonsín, o sea, después de la dictadura, le agregamos, así textual, el adjetivo de democrático, lo cual quiere decir que los peronistas antes no éramos democráticos. Yo te digo la verdad, para mí colectivo son el 60, el 29, el 152. Pero no, ahora eso es Metrobús, parece. Pero lo que es peronismo es un movimiento. Es un movimiento, eso lo ha definido Perón, y si deja de ser un movimiento, deja de ser peronista. Cristina en esto demuestra, no la quiero ofender, por supuesto la respeto como es presidenta, pero demuestra cierta ignorancia sobre lo que es realmente el peronismo.
En segundo lugar, decir que hemos agregado, me imagino que su marido y ella y algunos más, lo de democrático, es olvidarse que nació como un movimiento democrático cuando se le negaba a la mayoría del pueblo los beneficios de la democracia. Perón vino a instituir realmente un sistema democrático que no había en el país desde que lo derrocaron a Irigoyen en 1930. Porque lo de democrático no es, señora Cristina, solo ir a votar una vez cada 4 años o cada 2 años. Es la participación del pueblo en toda la vida nacional y en todas las decisiones formalmente importantes de la política nacional. Y esto lo hizo Irigoyen, y desde Irigoyen nadie hasta Perón. Si usted me dice que le agregaron ustedes, no sé, usted y no sé quién más, lo de democrático al peronismo, usted no entiende lo del peronismo, ni la historia del país. Y en tercer lugar, dice que ahora, después de ver la cantidad de pañuelos verdes, etcétera, etcétera, le vamos a agregar lo de feminista. Y yo le quisiera recordar a Cristina que el tema del feminismo es uno de los temas que Perón le dejó a Evita, no lo trata Perón. En ningún escrito de Perón usted va a ver que Perón hable de feminismo o no feminismo, es Evita. Y la señora Cristina se ha caracterizado desde que yo tengo memoria de ella, antes de ser presidenta, ya cuando era senadora, en olvidarse de Perón y por ahí tener algunas palabras, algunos signos de despreciarlo a Perón, menospreciarlo al menos, y concentrarse en el evitismo, muy típico de la izquierda. Evita era la revolucionaria, Perón no. Otro desconocimiento supino de lo que es la historia de esa dupla política única que ha tenido la Argentina y en el mundo, que fue Perón y Evita. Pero aún así, el leitmotiv de la prédica de Evita en muchos aspectos sobre los derechos de la mujer especialmente, era oponerse al feminismo, y lo describe. Nunca quiero caer en el error de las feministas que no aman a la mujer, sino odian a la mujer porque quieren ser hombres. Y Perón me dijo que esto es una aberración, etcétera, etcétera. No voy a abundar en esto, es muy conocido el párrafo. Evita nunca fue feminista, señora Cristina. Evita defendió a las mujeres. El feminismo, así como ismo, como movimiento internacional, es un movimiento disgregador que en definitiva está pervirtiendo la causa de las mujeres. La causa de las mujeres en la Argentina la ha defendido mucho antes que usted y mucho mejor que usted, Evita, sin ser feminista. De modo tal que usted quiere cambiar de movimiento a colectivo. ¿Qué bromea con esto de la línea 37 o el 54? Colectivo se llama ahora políticamente, en forma figurada, a un grupo que se reúne para una elección y después se disuelve, no tiene ninguna trascendencia política. Un colectivo fue Massa con Stolbizer, mire lo que duró, una elección. Es utilitario, es nada más que electoralista. Un colectivo fue la Alianza Radical Frepacista, mire lo que duró, menos de 2 años le renunció el vicepresidente. Un colectivo es Cambiemos, mire cómo se están peleando todos los días por los tarascones de poder. El peronismo no es un colectivo, por Dios. Usted no tiene idea de lo que está diciendo. Tampoco es un movimiento antidemocrático como para que usted venga a decir le agregamos la democracia después de la dictadura militar, y mucho menos feminista. De modo tal que, y además, usted, y esto es un asunto que ha pasado a ser vital para el peronismo, Perón, yo insisto en recuperar y poner en primer plano la definición de Perón, que el peronismo es un movimiento nacional, popular, humanista y cristiano. Si es humanista de inspiración cristiana, que eso ha querido decir Perón, un humanismo espiritualista, trascendente, usted no puede decir que el peronismo era, por un lado, antidemocrático y por otro lado, abortista. Y usted ha adoptado una posición pro aborto de la peor manera, no porque diga estoy convencido, no, eran tanto los pañuelos verdes y tanto el entusiasmo que cambié de opinión. No, lo que dijo ella fue, yo estaba en contra del aborto, pero después de una charla con mi hija me convenció, y por eso voto a favor. No, eso fue perdóname, lo que ella Quique, dijo. en el discurso en el Senado dijo, sí,
Dicen que me convenció Florencia, mi hija. Sí. No es así, textual. Ah, después lo aclaró, Sí, pero en un textual. principio lo dijo así. Me decidí a cambiar de opinión viendo el entusiasmo y la cantidad de pañuelos verdes. Ah, o Textual. sea, por la cantidad de narices Claro. dispuesta a votarla. No, cuando no está en juego factores o valores fundamentales, como es la vida, es seguir un poco el humor social, el humor de la gente, me parece razonable. Ahí criticaron a la iglesia Pichetto, porque antes los bautismos, etcétera, digo, los nacimientos, las defunciones, los casamientos se anotaban en las parroquias. Pero si antes, hasta 1850, 60, en la Argentina, salvo algún grupito anglicano que vinieron con las invasiones inglesas, prácticamente todos éramos católicos, no tenía nada de raro que en la iglesia, incluso por economía, se anotaran los nacimientos, etcétera. Cuando fuimos un país multiconfesional por la inmigración, sabia inmigración, que se promovió a partir de 1860, entonces ya no podían anotarse en la iglesia porque no todos éramos católicos y razonablemente se cambió. Pero de ahí a tomar una postura anti-iglesia, porque esto es un disparate. Sin olvidar, señora Cristina, que la iglesia, es decir, los sacerdotes, colaboraron en forma decisiva, nuclear, en la independencia nacional y en la conformación de la identidad cultural. Esto hay que respetarlo. Y yo no argumento esto a favor o no de la separación de la Iglesia y del Estado, porque usted se va a sorprender. Yo estoy de acuerdo en que se deje de subvencionar a la Iglesia. La Iglesia tiene que tener las manos totalmente libres para predicar su fe, sus valores espirituales, morales, sin subvención ninguna. Si los católicos no somos capaces de mantener nuestra iglesia, mala cosa. Y cierro acá, porque si no, nos van a cortar antes de que nosotros respiremos. Una cortina y después seguimos. El justicialismo es una nueva filosofía de la vida. Simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Hagamos la realidad, triunfando unidos en 2019. Bueno, Quique, te he dejado, como se dice en fútbol, la pelota picando dentro del área Sí, chica. esto que vos mencionabas, este surgimiento de los pañuelos naranjas también, ahora son todos pañuelos, ¿no? Estos pavotes del pañuelito naranja que andan pregonando la separación de la iglesia del Estado, como si la iglesia gobernara, lo dicen, a lo sumo reciben un subsidio, nada más. Esa es toda la intervención que tiene el Estado sobre la iglesia, y la iglesia, intervención sobre el Estado, en este siglo XXI, yo creo que tiende a nula. Perdóname, ¿no? una interrupción histórica, Sí. un dato de la realidad histórica. Cuando Rivadavia, en su malhadado presidencia, entre comillas, presidencia del año 24-25, confisca los bienes de la iglesia, Sí. y eso se soluciona a posteriori con Rosas, se le da a la iglesia una subvención en compensación o indemnización, si querés, por los bienes que le confiscaron sin indemnización. Eso es tan viejo que yo ya lo he conversado muchas veces con algunos prelados y eclesiásticos. Eso hay que olvidarse, eso pasó, ya está insuficientemente indemnizada, pero de ahí surgió la subvención. Sí. No porque se la considerara sí o no iglesia oficial, etcétera. Era una indemnización por la confiscación de bienes de Rivadavia. Claro, pero suponete que eliminamos esta subvención que el Estado le otorga a la iglesia. No creo que melle mucho en las arcas de la iglesia, y más hoy que el Papa es argentino. Y tampoco va a pesar en la del Estado. Por eso, y tampoco va a pesar en los del Estado porque es insignificante, pero al cabeza hueca que anda poniéndose pañuelos de todos los colores en el cuello, viste, este discurso le encaja perfecto. Pero si cancelamos el discurso, la subvención, lo que queda, sí, es el poder de lobby que puede hacer la iglesia para ingerir en las políticas del gobierno. Entonces ya no hablemos más de cancelar subvenciones, sino cancelar poderes de lobbies. Pero Quique, Y si cancelamos poderes de lobbies,
¿Es solamente el grupo confesional católico el que tiene un gran poder de lobby sobre el Estado? ¿O hay otros grupos confesionales de otras religiones que tienen poderes de lobby mucho mayor sobre el Estado? Y sobre todo algunas que no son de otras religiones, sino directamente de centros financieros. Por eso. Pero hay algo importante. Si una institución que no tiene dinero, ni armas, ni poder material, es escuchada, significa que es porque tiene predicamento en el pueblo. Sí. ¿Cómo le vas a prohibir que hable? Porque lo sigue mucha gente. Si la iglesia no tiene tanques, no tiene divisiones blindadas, como dijo Stalin un día mofándose del Papa, no tiene dinero, no tiene bancos, bueno, el banco más vale que no lo tuviera el Ambrosiano. Sí, cuando lo tuvo fue pa' quilombo. Fue para desastre de la iglesia. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Tiene prestigio moral, tiene credibilidad en la gente, que hable el Papa o habla el episcopado y hay mucha gente que lo sigue. ¿Será que le tienen miedo a las homilías del domingo? ¿Perdón? ¿Será que le tienen miedo a las homilías del domingo? Pero claro que le tienen miedo. Entonces estamos en un problema. Pero por eso digo yo que la iglesia, hasta por conveniencia, debe renunciar a esa subvención. Libérese de eso, quédese con las manos libres y que se aguante cada gobierno lo que la iglesia tenga que decir. Es lo lógico. Pero Quique, yo te quiero plantear otra cosa. Conozco tu pensamiento, pero me parece que va a ser interesante que lo diga. A ver. Ante esta situación de una propuesta Pichet Urtubey, para personificarlo, que es nada más que macrismo disfrazado, y esta otra de Cristina que es... No quiero calificarlo, es una propuesta que no es peronista simplemente, más bien parecida a lo del Mayo francés, aquella tilinguería. ¿Qué hace el peronismo? Yo propongo un tercer candidato, es decir, apoyemos el surgimiento de una tercera posibilidad. Vos fijate cómo operan los think tanks de las estructuras de poder global, ¿no? Ellos operan, se juntan todos los actores o todos los que tienen el poder de intervención en una sala, en una mesa, pedirán empanadas o pizza, no sé qué pedirán, ¿viste? Y cerveza, y se encierran días enteros a debatir posibles escenarios de lo que puede llegar a suceder, ¿no? El famoso ¿qué pasa si? Y cubren todos los escenarios, no dejan ningún escenario sin prever qué pasa si. El peronismo está haciendo esto de cubrir todos los escenarios con un ¿qué pasa si? No lo está haciendo. Entonces está haciendo las cosas. A ver, ¿qué pasa si son todos escenarios? No hay un ámbito en donde se discuta algo semejante. Por eso, ¿qué pasa si Cristina es candidata o Cristina va presa? ¿Qué pasa si aparece Tinelli realmente muy bien promocionado por todos los medios? ¿Qué pasa si Macri se sube al helicóptero por el techo de la Casa Rosada? Son todos escenarios que hay que evaluarlos para tener planes de acción. No es ser golpista, evaluar desde una fuerza política el qué pasa si Macri se sube al helicóptero. No es golpismo, es previsión. ¿Por qué? Y porque ya pasó en la Argentina eso. No es algo descabellado, colgado de los pelos. ¿Has recibido algún trascendido al respecto? ¿De qué? Sobre eso, que Macri se vaya antes. No, pero dada la crisis económica en barranca y descontrol que estamos viviendo, va a llegar un punto que el tipo por ahí se tienta, no lo sé, le pasó a De la Rúa, ¿por qué no le puede pasar a Macri? Te digo porque yo he recibido vía WhatsApp, por ahora un rumor disparatado para mí, que Macri, mejor dicho, que un nuevo círculo rojo de poder estaría convencido que Macri ya no anda y estaría dispuesto a reemplazarlo. Bueno, versiones y trascendidos hay muchísimos por todos lados. Sí. Clarín, habría habido una reunión Clarín, Massa, Pichetto, Lorenzetti de la Corte Suprema y algunos grupos más, alguien del mismo Cambiemos, para preparar una fórmula de presidencia provisional, con Pichetto de presidente provisional y Lorenzetti de vicepresidente. Yo me lo tomo en broma porque Lorenzetti no puede ser elegido por la Asamblea Legislativa ni presidente ni vice, porque la ley de acifalía
exige que en caso de acefalía, cuando presidente y vice renuncian, se mueren o se van, la Asamblea Legislativa tiene que elegir un presidente provisional, pero solamente puede elegir de entre los senadores, entre los nacionales, diputados nacionales y gobernadores. De modo tal que ya como fantasía es excesivo, no puede ser, legalmente no puede ser. Pero volvamos al tema. Bueno, esto de los escenarios, de plantear todos los escenarios posibles de qué pasa si, lo hacen desde las estructuras de poder mundial, lo hacen desde el Council on Foreign Relations, lo hacen también desde el Council of the America, y no por nada ahora, el 30 de agosto, se está reuniendo el Council of the America acá en Buenos Aires para evaluar esos escenarios. Ellos la apuesta que hacen, y por eso es la lista de invitados oradores que tienen para este evento que organizaron. Te leo la lista de invitados, oradores, ¿no? Marcos Peña, Andrés Ibarra, Javier Iguacel, Dante Sica, Horacio Rodríguez Larreta, hasta ahí toda plana mayor del gobierno. Todo el gobierno. Pero Juan Manuel Urtubey aparece como único que no es miembro del gobierno. Y después empresarios. Porque Urtubey evidentemente es el candidato elegido por el establishment nacional e internacional para el caso de que el periodismo racional, según ellos, tenga que presentar candidato. Ahí está. Urtubey ha venido la semana pasada a Buenos Aires. Es grosero la forma en que todo el oficialismo mediático, todo, no me hagan nombrar a ningún programa ni a ningún periodista, porque no es nuestra función denunciar personalmente a nadie. Ni está de gira mediática y lo tratan muy bien. Pero están evidentemente pagados para promocionar la candidatura de Urtubey. Sí, y ni sé si pagados, por ahí lo hacen de onda porque creen que eso, bueno, por convencimiento. Es muy probable que no les den el dinero para que hablen de esto, pero hay una pauta publicitaria ultramillonaria que lo sostiene en la medida en que respondan a las políticas y a las estrategias mediáticas del gobierno. Pero yo voy a otra situación. El peronismo todavía tiene un resto de gente que no se ha comprometido ni con la solución de un peronismo obediente a los poderes, ni Urtubey ni Pichetto, ni se ha comprometido con el colectivo raro que quiere crear Cristina, que ni siquiera le ha puesto Unión Popular, le pudo haber puesto en nombre de Unión Ciudadana. Ciudadana es un término que el peronismo no usa nunca, es un término que nació con la Revolución Francesa. Sí, compañeros. O compañero, unión de compañeros. Bueno, claro, pero eso es no ciudadanos. Hay muchos peronistas como el que habla, y yo creo que vos, Quique, coincidís, que no quiere saber nada de caer entre Guatemala y Guatepeor. Yo no quiero Guatemala y no quiero Guatepeor. Yo no quiero ni Pichetto ni Cristina, ni Urtubey ni Cristina. Por motivos muy distintos. Cristina porque voluntariamente se quiere separar del peronismo y quiere crear otra cosa. Partido de centro-izquierda, lo que ella quiera. Y Pichetto y Urtubey porque nos llevan derecho al matadero en nombre de Perón, que es lo peor que nos puede pasar, como hizo Menem en los 90. Hay que trabajar por una posibilidad tercera, y yo en política estoy acostumbrado a arriesgar. En mi vida he vivido arriesgando permanentemente por opciones peronistas, aunque tuviéramos que enfrentar a los grandes poderes. Por eso defendí a Isabel de los golpistas del 76, cuando todo el mundillo político apoyó a los golpistas. Hoy proclamo abiertamente que voy a trabajar para que surja una tercera candidatura que no sea ni Pichetto Urtubey ni Cristina Colectivo, y se llama Sergio Uñac, el gobernador de San Juan. Le propongo a él en este momento y en forma pública que comience a tomar en su mano, bajo su responsabilidad, la creación de una tercera posibilidad como candidato presidencial. Llena todas las condiciones. Es un hombre de estirpe peronista. Su papá ha sido dirigente peronista, intendente de un departamento popular. Departamento allá se llama, los que en Buenos Aires se llama partidos, los municipios. Su hermano es senador nacional, y siendo diputado provincial su hermano y Sergio, vicegobernador de Gioja, se aprobó una ley del aborto que es lo que yo, no el aborto, perdón, de apoyo a la mujer embarazada y al niño por nacer, y hasta 2 y 3 años después de nacer, que ya lleva en San Juan 6 años de vigencia con resultados espectaculares. Ese muchacho, Rubén Uñac, senador, hermano de Sergio, es
de los que produjo una de las mejores posiciones respecto al apoyo y a la protección de la mujer y del niño por nacer en el debate del Senado sobre el aborto. Tiene, me refiero ahora a Sergio Uñac, todas las condiciones frente a las presiones prepotentes del gobierno de Macri para que apoyen las posiciones del gobierno a cambio de subvenciones para el presupuesto. Sergio Uñac, a pesar de que su provincia necesita el apoyo nacional para cubrir los gastos, se supo mantener en una razonable independencia de criterio. Frente a Cristina no la ha radiado del mapa, pero se distingue de ella. Frente a Pichetto igual. Me parece que es el hombre. Tomo la responsabilidad, la asumo personalmente. El que quiera acompañarnos, adelante, pero vamos a tratar de proponer, de impulsar una tercera vía de candidatura presidencial en la persona del gobernador de mi provincia, Sergio Uñac. Muchas gracias, Quique. Gracias, Juan Gabriel. Y bueno, Uñac se la va a ver difícil si se tiene que enfrentar con Tinelli, che. Hasta el martes, si Dios quiere, para todos. En las próximas elecciones, pongamos punto final a la pesadilla neoliberal que quita a los pobres para darle a los ricos, mientras entrega el país al dominio extranjero. Fue una edición de Unidos Triunfaremos, el programa de radio y televisión de Juan Gabriel Lavaqué, al servicio de la unidad del movimiento peronista y de su triunfo en 2019. Hasta la próxima semana.